Veníamos diciendo que la encíclica Laudato Si tiene dos aproximaciones. La primera desde la Iglesia y los signos de los tiempos. La segunda desde la persona y la crisis socioambiental. Y ahora en la tercera vamos hacia una lectura del territorio. El Papa hace una propuesta en Alabado seas, la casa común, que para mí es el eje de la encíclica y tiene todo que ver con las prácticas que tenemos hoy en el territorio, en concreto en el tema de los derechos humanos. El territorio nuestro en la doble dimensión. Uno, lo regional tiene una situación muy particular que hay que poner en evidencia y que el Papa menciona. Esa situación consiste en plantear que hay una situación hoy en el oriente antioqueño de extranjerización de la tierra, del suelo. Y dice el Papa, no puede ser que la gente pierda su derecho al territorio, el derecho a su patrimonio, el derecho a su propia historia, a su propia identidad, a sus propias raíces. Si el territorio es la tierra con la gente adentro, para cualquier territorio del mundo, entre nosotros ese lenguaje es todavía más importante, pero para cada uno de los territorios de este país, lo que estamos diciendo es válido y por lo tanto el posible diplomado en la Laudato Si se convierte en un insumo importante para la reflexión y para la discusión en los territorios de este país. ¿Qué dice el Papa en concreto? En primer lugar, señala que hay una presión sobre la tierra, sobre el territorio, de parte del gran capital y de las hegemonías culturales. Si eso es así, estamos corriendo el riesgo que desaparezcan culturas de nosotros, campesinas y populares, como está sucediendo tal vez en Puerto Garza, que llaman Narices aquí en San Carlos, con el riesgo de que una cultura pesquera, minera, pueda desaparecer a manos del gran capital. O que la gente que vive en Río Negro, en la zona que es de influencia de la segunda pista del aeropuerto, desaparezca. El Papa dice, es tan grave que desaparezca una especie biológica de la cadena biológica, de la cadena de la vida, como que desaparezca un pueblo, un colectivo, una localidad cualquiera, vereda, barrio. Y por eso el Papa dice, hay que organizarse desde las bases, y ahí hay un trabajo social y político importante que menciona el Papa, que vale la pena traer a recuento y que podrá ser trabajado con toda la rigurosidad en la lectura de los movimientos sociales y de las luchas populares a las que el Papa invita, porque el riesgo que tenemos enfrente es que el gran capital se alíe con otras organizaciones y perjudique a las comunidades y a los colectivos. El Papa termina diciendo un asunto muy importante que habrá que trabajar y desarrollar, por supuesto, y que apenas aquí sí enunciamos. Y ese planteamiento que hace el Papa es, se puede controlar, se puede atender la crisis medioambiental si hay sociedad civil trabajando para cuidar, atender y proteger el medio ambiente. Si no hay sociedad civil, si no hay organizaciones de campesinos, de gente popular, de la base que están viviendo las problemáticas, no hay salida. Y eso significa que desde la pastoral social, en el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil, podremos hacer una presencia significativa para efectos de organizar y ayudar a organizar la gente para que defienda sus propios intereses. Lo que hemos vivido en el oriente antioqueño desde la Mesa de Derechos Humanos tendrá que ser tema de reflexión, de trabajo, de academia y por supuesto de proyección que conduzca a entender cómo hacer que la gente deje de ser objeto de inversión, objeto de manipulación y se convierta en sujeto, dueño de su propio territorio, dueño de su propia historia y por supuesto hacedor de proyectos
que los conduzcan a un mejor vivir, un buen vivir, tema igualmente importante para desarrollar en otro momento, buen vivir al lado del buen hacer, del buen producir y del bienestar, el bienestar ambiental y el bienestar humano social.